Mi mamá toda la vida, o sea, siempre desde que tengo uso de razón, siempre me dijo, tú te vas a ir al infierno. O sea, el primer ataque de ansiedad o de pánico que me acuerdo fue a los 3 años. Me acuerdo que un día voy cruzando la calle y como que hizo que me iba a atropellar. O sea, como que me quedé en shock y dije, no, o sea, no podría concebir tener una pareja así y que sea el papá de mi hija y crecer con alguien así. Como que nunca me vería tratando o diciéndole o haciéndole daño a alguien porque sé perfecto lo que se siente y jamás quisiera que alguien sintiera lo que yo sentí. Creo que el perdón está súper sobrevalorado. Está esa creencia tan arraigada de que la familia lo es todo y que la familia tiene que estar ahí cerca de ti, y quiero hacer mucho hincapié en esto. No si es la que te hace daño. Tranquila, ya estoy aquí, o sea, ya todo está bien. Hoy en Hijos del Caos nos acompaña Suad Minor, hotelera, líder nata y mujer que caminó desde una infancia llena de caos hasta una vida elegida, plena y en paz. Suad conoció el éxito del emprendimiento, lo disfrutó y también tuvo el valor de soltarlo cuando dejó de hacerle bien. Hoy vive desde la convicción de que sin importar de dónde vengamos, todos podemos construir una vida de gozo, y parte de su misión es inspirar a otras mujeres a hacerlo también. Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Hijos del Caos. Hoy estamos en otro episodio donde tenemos el gusto de platicar con Suad Minor, quien nos va a contar todo acerca de cómo creció, cómo fue su caos y sobre todo cómo sanó. Gracias, Suad, por venir. Bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí que directo me voy a ir a preguntarte, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo recuerdas cómo fue el ambiente en tu casa cuando eras niña? Pues mira, justo vivíamos mi mamá, mi hermana y yo. Y la verdad es que recuerdo que mi casa era como mi espacio creativo, o sea, era como no sé, o sea, como que siempre me recuerdo ideando cosas y la verdad es que teníamos una casa, digo, no gigante, no era una mansión, pero era bastante grande, entonces tenía como muchos espacios. Entonces, mi mamá pues trabajaba todo el tiempo y yo pues como que me ubico sola, o sea, siempre estaba sola porque pues mi hermana me lleva 5 años, entonces ella como que ya estaba en su rollo, entonces yo como que siempre buscaba, digo, en esas épocas no había celular, no había internet, no había nada, entonces pues siempre buscaba formas creativas de entretenerme, ¿no? Entonces, pues siempre recuerdo como una infancia muy, pues muy creativa y muy como alegre porque yo me la hacía así, o sea, como que yo vivía como en un mundo de, esta es mi casa y este es mi espacio, entonces, si no estaba como arreglando teníamos como una biblioteca, porque mi abuelo, o sea, mis abuelos antes vivían en esa casa, entonces como que dejaron todo y mi abuelo tenía como una biblioteca ahí, entonces tenía como 10,000 libros que yo amaba como desempolvar y entonces siempre me ubico como quitándolos y volviéndolos a poner y siempre estaba como arreglando ese cuarto muy chistoso y siempre como que invitaba a mis amigas, o sea, de repente como que sí las dejaban venir aunque sabían que, o sea, siempre había como una persona que nos cuidaba. La señora que limpiaba y así, entonces siempre estábamos como cuidadas en cierto sentido y pues de repente pues sí dejaban como a mis amigas venir y todo, entonces justo como que yo como que las metía a mi mundo ese, o sea, sí teníamos jardín, pero no había juegos y así, entonces teníamos como unas escaleras donde yo metía como una cobija y hacíamos como un columpio, entonces esa era como mi diversión con mis amigas, como hacer el columpio abajo de las escaleras. Entonces, o sea, cosas de ese estilo, como que siempre estuve pues así, o sea, justo, ¿no? Como ideando todo esto o sea, sí recuerdo como mi infancia, o sea, no,
como que no recuerdo una infancia tan feliz, Ok. pero pues te digo, o sea, como que me ubico como muy sola en Sí. ese sentido. Y ocupándote con tu imaginación Exacto, para entretenerte. exacto. ¿Y qué dirías que era diferente de tu familia? O sea, ¿qué diferenciaba tu familia de las familias de tus amigas, por ejemplo? Pues justo que pues yo no tenía papá, o sea, no crecí con un papá. Ok. Entonces, pues sí era diferente porque pues sí estaba como en un mundo de donde todas mis amigas pues tenían una familia con papá y mamá, ¿no? O sea, eso era como el principal diferenciador. Diferenciador. Y tu Exacto. mamá trabajaba todo el día para mantenerlas, Claro. supongo. Sí, sí, Ok. sí, exacto. Parecería que esa es la historia de muchísima gente, ¿no? O sea, de hecho, es la historia de mucha gente y Totalmente. muchas personas, y creo que incluso tú en algún momento cuando platicamos, dirían, es que no es tan grave, como que no es tanto caos, y para ti fue un caos, ¿no? El estar sola todo el tiempo. Exacto. Y me habías comentado también que ibas a una escuela católica. Sí, sí, sí. ¿Cómo te hacía sentir eso al no tener un papá cuando la imagen de una familia católica pues Exacto. implica a mamá y papá? Pues mira, fue súper duro y súper difícil porque en esas, o sea, para empezar, yo no sé cómo dejaron entrar a mi mamá a esa escuela porque era como un must así de Ujú. tiene que haber papá y mamá. Ok. Entonces, o sea, y ya dicho por la escuela, o sea, después yo ya me enteré que era como que aquí no pueden entrar mamás solteras, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé cómo le hizo. Yo supongo que mi abuelo ahí eh, pues no sé, o sea, movió algo para que Ujú. entrara, porque sí era como muy difícil entrar a esa escuela sin tener papá y mamá. Entonces, fue muy complicado porque pues justo, ¿no? O sea, veía a todos crecer con papá y mamá y yo era como, o sea, cada festival de el Día del Padre y todo, hasta me hacían sentir culpable porque era como de, te Mm. vamos a resguardar aquí en la oficina y mientras todos están Ah, pues en el show, sí, o ¿no? sea, ni siquiera te dejaban ir. Sí me dejaban, o sea, como que yo nunca entendí por qué no como hablar con mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Que no vaya ese día, Ok. ¿no? O sea, como que era ir pues yo me acuerdo como llorar todo el tiempo de, o sea, o sea, Sentías la pérdida o la falta de... exacto. Y como justo, o sea, sentirte culpable porque eras no, pues métanla a la oficina Ujú. porque pues qué pena, o no sé, o sea, no sé qué pasaba Pobrecita, a lo ajá, mejor, exacto, ¿no? exacto, Como o la sea, simpatía. exacto, o sea, como que siempre pues no sé si la palabra correcta sea como revictimizar, Ujú. pero siempre era como, sí, o sea, como la señalada, o sea, de hecho me hicieron bullying muchas amigas, así como, o sea, como que se enojaban y tengo recuerdos de decirme de, no, pues es que tú no tienes papá, o sea, como ese Mm, tipo de que cosas. eso Entonces, fuera tema de molestia. exacto, Ok. exacto. Entonces, pues sí, o sea, como que para una niña de esa edad, 7 años, pues es súper difícil porque pues, no es tu culpa, ¿no? O sea, Claro. ¿tú qué? ¿Y tú estabas consciente de que no era tu culpa? No. ¿Conociste a tu papá o sea, supiste cuando se fue o cómo fue eso? Como que siempre fue un tema súper secreto, o Ok. sea, nunca se hablaba como, em, o sea, como que yo no sabía si preguntarle a mi mamá o Mm, no, o sea, como que ella nunca supo las palabras, o sea, como que era un secreto de que no sabía qué decirme, ok. como que yo ubico a mi papá hablando a mi casa varias veces, pero como súper borracho, o sea, yo Mm, no estaba como consciente de qué, o sea, de qué era estar borracho, pero sabía que estaba borracho. ya. Entonces, o sea, era algo extraño, pero siempre hablaba así y, y siempre pedía por mi mamá. Entonces, como que era, o sea, como que luego ya no sabía si preguntarle a mi mamá así de qué te dijo, qué pasó. O sea, no Claro. porque era todo secreto, o sea, Sí, todo como no se podía hablar de eso. claro. Como que en esa época también, bueno, y a lo mejor ahora todavía mucha gente evade Exacto. esos temas Sí, pensando que totalmente. nos van a ahorrar dolor, Sí, y al ¿no? revés. Cuando al revés, Sí, sí, siempre la sí. honestidad yo creo que es mucho más beneficiosa para nosotros como Totalmente. niños. ¿Y tú qué sentías? O sea, ¿te acuerdas qué pensabas y qué sentías?
Ay, pues no sé, o sea, como una impotencia de, pues como, más bien como de querer saber la verdad, o sea, Ujú, como de por qué te fuiste, o sea, mm, por qué no estás aquí, o sea, como que era mi pregunta todo el tiempo, ¿no? O sea, como de por qué mis amigas sí tienen papá y yo no, y claro. no sé. ¿Y tu hermana, que era más grande en ese momento, tenía a lo mejor más comprensión o te decía algo o tampoco se hablaba? No, no, Entre no se ustedes hablaba, no. no, como que no tengo ningún recuerdo de hablarlo con ella directo para nada. ¿Y a ella la sentías a lo mejor también como un refugio o ella por su cuenta y tú por la tuya y las dos solas Totalmente, completamente? sí, Ay, totalmente, como que las 2 solas, de hecho, nunca hicimos, o sea, como que nunca llegamos a hacer un vínculo tan, mm, ¿cómo se dice? cercano, Sí, de amistad. exacto, o sea, como que sí, cada quien siempre creció por su parte. Ujú, Y al final mi mamá, digo, ahorita lo platicaremos, pero al final mi mamá siento que se encargó en separarnos más de lo que ya mm, estábamos. okey. ¿Tu mamá escogió una escuela religiosa católica porque ella era católica o es católica? Exacto. Es católica. ¿Y qué lugar tuvo la religión en ti? Porque como que mucho del catolicismo tiene que ver con la culpa y eso, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo te educó en cuestiones religiosas y cómo eso te impactó? Pues mira, o sea, vengo de una familia súper católica, entonces, yo la verdad es que estoy súper peleada con las religiones en general. Ujú, Creo que al final encontré mi espiritualidad y sí creo en Dios y ujú, tal, pero en las religiones la verdad es que salí huyendo. Digo, no es como que conozca perfecto todas las religiones, pero por lo menos el catolicismo a mí me da pánico. sí, O sea, te hace crecer en una culpa infinita, todo es malo, todo es te vas a ir al infierno. Mi mm, mamá toda la vida, o sea, siempre desde que tengo uso de razón, siempre me dijo, tú te vas a ir al infierno. Entonces, ¿qué podría hacer una niña de 5 años para irse al infierno? sí, no, Nada, sí. ¿no? Lo siento. No, no, claro. Y siempre, como que siempre tengo esa frase grabada en la cabeza de, siempre me decía, tú te vas a ir al infierno y yo me voy a ir al cielo, entonces nunca nos vamos a volver a encontrar. Entonces eso era, o sea, el primer ataque de ansiedad o de pánico que me acuerdo fue a los 3 años, lo Mm, cual cuando ya fui a terapia, me decía la psicóloga de, eso es irreal, o sea, tuviste que haber pasado algo como súper traumático porque una niña ni siquiera tiene conciencia de, o sea, esa edad, ni siquiera tiene conciencia de, pues, como de lo que es claro. ansiedad, ¿no? Entonces, como que nunca, o sea, no recuerdo como algo tan traumático, pero pues yo supongo que era como todo el tiempo decirme, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Entonces, tuve como una infancia súper llena de ansiedad y Ujú, de ataques de ansiedad o de pánico que luego ya les puse nombre porque claro. no sabía qué pasaba. O sea, yo solo como que tenía ese, como, digo, no sé si algún día has sentido un ataque de pánico o de No. ansiedad, pero es como, son como, o sea, estás sintiendo que te vas a morir en ese Mm. segundo y no te quieres morir, entonces es como, no sé. Mucha taquicardia, Exacto, o no sea, puedes respirar, o sea, exacto. lo he visto en las películas. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces yo como que sabía que había algo mal en mí, Ujú, y sabía que no era normal, pero yo me sentía como loca, o sea, decía, no, esto no, estoy segura que a mis amigas no les pasa. Entonces como que la sondeaba así de, oigan, como que ustedes no tienen a veces pensamientos como de que se van a morir de mm, repente y así de, o sea, como que se me acaban viendo de, no, sí, loca, o sea, claro, ¿de qué hablas? Entonces como que ahí empecé a ver que algo en mí no estaba normal, o sea, claro, que algo me pasaba que no era normal. sí. Y aunque aparentemente pudiera parecer que no era tan grave, digamos, la situación en casa, creo que el estar con todo ese trauma solita y Exacto. quedártelo tú, no saber cómo ponerle palabras y además Sí, no sí, tenerlo sí, con quién hablar, es lo que genera mucho más trauma. O sea, no totalmente. es tanto la situación de mi papá se fue y no tenemos papá, es todo lo que conlleva Exacto, el vivir exacto. sola con eso y cargar sola con eso. Y pues sí, Totalmente. ese es, de verdad, ese es
la razón principal de Hijos del Caos, es que la gente sepa que no está sola. Sí, porque totalmente. crecemos todas pensando, y todos los que vivimos esto, que estamos solos, que nadie vive algo similar, que nadie Sí, nos sí, va a sí. comprender, que qué vergüenza y que qué van a decir de nosotros, porque claro, pues cómo nos desidentificamos de nuestros problemas si el Claro. problema es la familia completa de la que Exacto. venimos. Exacto. Y luego me dices que te pasó algo en la mano, sufriste un accidente. Cuéntanos un poquito de cómo fue eso y más que el dolor físico, que obviamente ha de haber sido pues muy fuerte, Ujú. ¿qué pasó en tu vida a raíz de este accidente? Pues justo, o sea, creo que nunca tuve una como muy buena autoestima porque Mm. pues mi mamá se encargó un poco y mira, o sea, no quiero como echarle la culpa ni mucho menos porque sé que ella también vino de una mamá igual y supongo que mi abuela vino de o sea, Sí. o sea, se va repitiendo de generación en generación hasta que alguien lo frena y dice, esto ya no está bien. Entonces, no quiero como que se interprete que le estoy echando la culpa a ella, o sea, pero sí, claro, pues que tuvo mucho que ver. O sea, la verdad es que tenía yo una autoestima de este tamaño porque pues nunca se encargó como de ver lo bueno en mí. O sea, siempre era como lo malo, lo malo, lo malo. Entonces recalcar Claro. lo malo y pues eso empieza a hacer en ti una autoestima de este tamaño. Entonces me pasó un accidente justo en la mano. Me machuco los dedos con un cochecito, entonces me tienen que hacer como 4 operaciones y me queda una mano horrible, o sea, porque literalmente se me cayeron los dedos, entonces tuvieron que reconstruirlos. Y eso pues me genera un trauma terrible o sea, si de por sí tengo una autoestima terrible y ahora una mano horrible, o sea, entonces más bullying en la escuela de como tenía clavos y se me salían de los dedos, como que llegaba y tengo recuerdos de que me decían de, ay, no, qué asco, ahí viene Robocop o cosas así, ¿no? Entonces, pues eran justo estos niños intocables de la escuela. Entonces, por más que yo decía de me están molestando, lo que fuera, pues no pasaba nada, o sea, era como, No no habían te preocupes. consecuencias. Ajá, exacto. Entonces, pues sí fue súper difícil vivir con pues ese trauma y esa condición física y luego no sabía si iba a volver a poder mover la mano, no sé, o sea, sí fue como muy complicado, digo, gracias a Dios fue la mano izquierda, así que, y yo escribía con la derecha, entonces, pues ahí no hubo tanto problema, pero sí fue como un año de recuperación y pues sí, o sea, digo, me pasó a los 10 años, así que pues digo, ahorita veo a mi hija de 10 años y no podría concebir como que le pase un accidente así, o sea, de verdad yo me moriría, me sentiría terrible. Claro. ¿Y cómo Entonces, reaccionó tu mamá contigo? pues sí, como súper preocupada, o sea, como que siempre, toda la vida estaba preocupada de mí porque justo yo era como muy activa y muy, no me quedaba quieta y entonces ya estaba inventando una cosa cuando luego ya estaba inventando otra, entonces esa vez nos dejó solas en casa de mi abuela, mi hermana y una amiga de mi hermana y a mí. Era un puente del 15 de septiembre y y entonces cada una había invitado a una amiga. Entonces, nos dejó solas, pero ella cuenta que se fue como muy intranquila porque iban a Puebla a comprar no sé qué cosas con mi abuela. Entonces como que se quedó súper intranquila y entonces mi tío fue el que me llevó al hospital y todo. Y ya cuando, pues te digo, como en esa época no había celulares ni nada, pues hasta que Claro. regresó se enteró y entonces fue como, pues supongo que fue muy complicado para ella también, o sea, sí la recuerdo como llorando mucho y pues como sí muy al pendiente, o sea, Ha de haber sí, sentido culpa también también, ella. exacto, yo creo que sí. Quiero mencionar un poco cómo esto que hablas de la autoestima es muy importante tocarlo, porque sí, obviamente nuestros papás nunca tienen la intención, bueno, Claro. por lo general no tienen la intención de hacernos daño, pero los niños siempre nos vamos a hacer nosotros los centros del problema porque es lo único que podemos realmente hacer. Claro. O sea, no tenemos la capacidad mental y emocional para entender que son nuestros papás los de las deficiencias. Entonces, nos hacemos chiquitos, hacemos que nosotros somos el problema. Y además, otra cosa que encuentro mucho en común contigo es que
tu escuela tampoco era un lugar seguro para ti. No, A cero. mí también me pasó eso porque también cuando te sientes tan diferente, Sí, solo yo puedes actuar diferente. Entonces exacto. es como inconsciente, pero pues nos aislamos, nos retraemos o nos volvemos, no sé, el medio de enfoque Sí, sí, contra sí. los bullies. No sé qué pasa, pero es obvio que tiene que ver con cómo nos venimos sintiendo desde la Claro. casa. Entonces no es segura la casa, no es segura la escuela y es muy difícil poder construirnos a nosotras mismas una Claro. autoestima sana y desarrollar ese amor propio si no estamos experimentando sentir ese amor propio y como dices, en vez de que te recalquen lo bien que haces las cosas o tus fortalezas y tus virtudes, te recalcan todo lo malo y te amenazan con que te vas a ir al infierno, o sea, es muy difícil No, poder totalmente. construirte Sí, no, sanamente. totalmente. Y aparte, sí, justo, o sea, lo que dices, ¿no? O sea, como que la escuela era un reforzador de estás mal, o sea, todo el Sí. tiempo estás mal. Y todo el tiempo me vinculé con personas que me juzgaban muchísimo. Mis amigas, la verdad es que, híjole, tenía unas amigas súper complicadas. Espero que la vida las haya, les haya dado muchas herramientas para cambiar, porque sí, creo que busqué ese vínculo que se me hacía conocido como mi Claro, mamá. Entonces, claro. todo el tiempo era juzgarme, todo el tiempo era estás mal, todo el tiempo, pues sí, justo, o sea, como que se encargaban o sea, alguien hacía algo y entonces como que nos sentábamos en círculo y entonces era como un juicio, o sea, literal, así de, Atacarte. exacto, de, a ver, tú estás mal, o sea, nos tenemos que sentar aquí porque tú estás mal porque hiciste esto, y yo siempre, o sea, como que les decía, no me siento cómoda con esto, o sea, de verdad, cuando se lo hacían a alguien más o a mí o lo que sea, era de, oigan, de verdad no me siento cómoda, o sea, se me hace terrible y yo siempre lo vi como, ay no, horrible, o sea, me Sí. causa algo, no, o sea, como que no es normal. Entonces, y siempre, o sea, ya como al final, ya sí ubico como muchas personas diciéndonos híjole, qué vibra tan pesada tenía ese grupo de amigas. Y sí, o sea, qué terror. O sea, yo acabé por separarme de ellas justo cuando me embaracé. Y gracias a Dios, o sea, de verdad, yo no sé qué sería de mi vida ahorita. O sea, ahorita tengo un círculo de amigas impresionante que es otra cosa. O sea, siempre nos echamos la mano, siempre estamos como una para la otra, cero nos juzgamos, digo, obviamente como todos, ¿no? O sea, Sí. si hablas de repente con una de otra y lo que sea de, oye, ¿qué onda con esto y tal? Pero como lo normal podría decirse, pero Sí. no, nada que ver. Pues es que atraemos lo que estamos vibrando, Exacto. ¿no? Y en ese momento Sí, eso era lo no, que sentías, eso era lo que totalmente. vivías. Y cuéntame si tenías a alguien con quien te pudieras sentir a salvo, o sea, porque entiendo que tu mamá es tu mamá y bueno, siempre vamos a sentir pues ese amor maternal, pero con todas estas amenazas y su manera de educarte y todo, no creo que era lo más seguro para ti. Sí, exacto. ¿Tenías a alguien que sí te daba esa seguridad? Sí, justo como su hermana, o sea, mi tía, siempre como que la ubico muy cercana y muy como, pues como que llegaba a salvarme, literal, Ok. o sea, como, pues no sé si le daba, no sé, como lástima, culpa, cosa, no sé, pero sí la ubico como muy cercana y siempre estuvo, pues como, pues sí, o sea, y tenía dos tías, o sea, una es la hermana de mi mamá y la otra era la prima de mi mamá, que también fue como muy maternal y como muy de, eh, pues, como apapachadoras y así, entonces, siempre como que las ubico a ellas muy cercanas. Y un día mi mamá trabajaba en una agencia de publicidad, bueno, siempre trabajó en agencias de publicidad y demás, entonces un día llegó como con un cuadro de unos perritos que eran como unos golden Ok. y, y me enamoré así, dije, un día quiero tener un perro así, o sea, de verdad. Entonces siempre le dije de, ay, por favor, te lo suplico, regálame un perro así, no sé qué. Y y entonces me acuerdo que en ese tiempo estaba la revista esta de segunda mano,
no me acuerdo si se llamaba así, pero bueno. Y entonces un día me puse a buscar perros y salió como el anuncio de que estaban vendiendo unos golden, ¿no? Y, y entonces le digo a mi mamá de, no, por favor, habla, no sé qué. Y entonces como el señor ya se iba de México, como que casi los estaba regalando. Y me dice mi mamá, bueno, pues te lo voy a comprar nomás porque está súper barato. Entonces, ya me lo dieron pues bebecito y yo no me la podía creer. O sea, era como de lo del cuadro, o sea, lo estoy haciendo realidad. Y ese perro se convirtió en mi zona segura. Ay. Cada que me daba un ataque de ansiedad o así, era correr a él y como que ya me tranquilizaba muchísimo. Y obvio, pues no era una persona, ¿no? O sea, no podía hablar con él, pero ¿O sí? sí, o sea, sí, al final sí hablaba con él y se volvió mi espacio seguro y o sea, fue mi todo ese perro. Ay, qué bonito, me encanta, porque la verdad es que pues no por nada son animales de servicio, ¿no? Y de apoyo emocional y sí sirven muchísimo. Yo siempre tuve perros pero no tenía ese vínculo desarrollado con ellos. O sea, me gustaban y todo, pero no, y luego mi mamá los regalaba y desaparecían. Pero cuando decidí ya de grande adoptar unos gatitos, híjole, yo creo que nunca había experimentado lo que es realmente dar un amor incondicional Sí. y lo que es, Sí, es impresionante. sentir, o sea, eso que dices, como llegar y verlos y abrazarlos y sentir que todo está bien porque tienes a tu animal que te acepta tal como eres, que no te juzga, que a lo mejor no te va a hablar de regreso, pero te escucha y te da sobre todo muchísimo amor. Entonces, qué bueno que tuviste ese perro. Sí. Y bueno, ahora pasando como a la siguiente etapa de tu vida, que vamos a ver cómo nos empieza a afectar el caos en el que vivimos. Cuéntanos un poco acerca de cómo fue para ti ser mamá. Fuiste mamá muy joven. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo empiezas a ver que se vio impactada ya tu adultez joven por tu caos? Pues justo como que, o sea, mi mamá nunca habló con nosotras de sexo ni mucho menos, ¿no? O sea, y bueno, en la escuela menos, o sea, ¿cómo? O sea, era lo peor que te podía pasar en el universo. Entonces, pues justo como que era un tema tabú, digo, creo que en esa época, no solo a mí, o sea, muchas mamás como que no, y a la fecha, ¿no? O sea, como que no saben cómo tocar ese tema con sus hijas o hijos. Pero aquí era como, mi mamá siempre tuvo este tema de la tía que te conté que era como muy apapachadora y así, tenía un hijo que éramos como hermanos. Ok. Entonces, mi mamá siempre me quitó de él, o sea, como que no me dejaba estar con él, o sea, como que el tema estar yo sola con un hombre. Aunque era tu primo. Exacto. Y o sea, de tu edad. Exacto. Era como de, no, o sea, como que se ponía súper nerviosa y demás, y yo no entendía eso, o sea, era como, no sé qué estoy haciendo, o sea, Claro. no, como que no me cabía en la cabeza qué era lo que estaba haciendo mal, porque siempre me regañaba y así cuando estaba con él. Y no te explicaba Exacto, que entonces, ella tenía miedo de que algo pudiera pasar con tu primo. Pero bueno, en esa época te estoy hablando que teníamos 5, 7 años, Ay, o sea, entonces para mí era como, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, bueno, ya cuando crecí y que empecé a tener novios y así, también era como de, o sea, me traía súper controlada, pero enojada, o sea, como que se enojaba, entonces yo era como, o sea, igual no lo entendía, o sea, era como de, o sea, sí entendía sus nervios porque pasara algo que no tenía que pasar, pero no entendía al 100% por qué se enojaba cada que tenía novio o cada que estaba con un hombre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues justo como vas repitiendo patrones, el papá de mi hija era súper controlador, súper mentiroso, súper violento, o sea, era una persona muy violenta, entonces, pero yo lo empecé a ver como después, o sea, como que nunca estuve consciente y cuando ya vi que esa violencia ya era imparable, fue cuando decidí terminar y cuando me enteré que estaba embarazada. Entonces, pero fue una violencia de
que él me seguía a todas partes. Un día lo caché por el retrovisor cuando yo trabajaba, me seguía para ver si estaba trabajando. Eran unos celos de su parte así, o sea, no, terribles, como que algo no normal. O sea, yo decía, no sé qué hago aquí, o sea, de verdad no sé qué hago aquí, no podía frenarlo. Entonces, fue como una relación súper complicada. Al final, que ya me vio como embarazada, que yo ya lo terminé y todo, me pidió pruebas de sangre, tonterías que yo decía, pues, o sea, Sí. ya cuando me vio como, porque sabía dónde trabajaba, me acuerdo que un día voy cruzando la calle y como que hizo que me iba a atropellar. Entonces, o sea, como que me quedé en shock y dije, no, o sea, no podría concebir tener una pareja así y que sea el papá de mi hija y crecer con alguien así. O sea, Claro. no hay manera. Entonces, decidí, bueno, no sé, o sea, él se desapareció de la nada, nunca volví a saber nada de él. Okay. Algún día intenté buscarlo en internet y así, y no aparece, o sea, no aparece por ningún lado. Entonces, no sé, o sea, qué Tiene bueno. paranoia, seguro, No sé. tengo idea, pero qué bueno que no me lo volví a topar. ¿Y cómo ha sido para ti o qué ha sido lo más difícil de ser mamá sin haber tenido tú esta figura materna emocionalmente sana? Porque justamente dijiste, bueno, entiendo que mi mamá creció así, seguro mi abuela creció así y tú estás aquí rompiendo patrones, pero ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Pues fue súper complicado porque justo yo, bueno, para esas fechas que yo ya tenía a mi hija, mi mamá estaba casada y vivíamos pues con ella y con su esposo. Entonces fue muy complicado porque ellos tomaron el papel como de papás. De tu Entonces, hija. exacto, de las dos. Ah, ok. Entonces éramos como hermanas Ok, viviendo en la casa de mis papás, o sea, ok. bueno, de mi mamá y su esposo. Sí. Entonces fue súper complicado porque mi mamá era muy violenta. O sea, como que siempre se desquitó conmigo. Si se peleaba con su esposo, o se peleaba con mi hermana, o se peleaba con quien sea, siempre se desquitaba conmigo. Entonces, pues después ya que se peleaba con el esposo, o sea, yo como que tengo como muchos recuerdos de ellos peleándose. O sea, siempre estaban pedísimos y se peleaban muchísimo y eran gritos y eran, o sea, yo me acuerdo de encerrarme con mi hija en mi cuarto y como poner música o poner la tele muy alto y así para que ella no oyera el desmadre que hacían. Y y pues te digo, como que fue súper complicado ser mamá en ese ambiente y ya hasta que me caso, o sea, como que sí salí de mi casa huyendo, así como quiero mi familia, quiero mi espacio, quiero mi vida. Y sí, o sea, no, se va a oír horrible decir que el primero que me encontré fue como, pero sí, o sea, me casé con mi mejor amigo y yo creo que confundí mucho el amor con la amistad y como con esta cosa de sálvame, o sea, de verdad, sálvame porque ya no puedo seguir viviendo aquí. Sí. Entonces, pues digo, ya por eso como que acabé divorciada. Él la verdad es que es un gran papá y un gran amigo. O sea, ¿él sigue siendo como el papá de tu hija? Sí, él adoptó a mi hija. Ok. Y luego tuvimos otra hija, él y yo. Entonces, pero pues sí, no, como que nunca fue pues esa pasión o ese como amor de pareja. O sea, más bien como que te digo, lo vi como un salvador, un salvavidas y al final era mi mejor amigo. Entonces, pues conocía todo, ¿no? De mí. Entonces, pues, que eso yo creo que facilita mucho y en muchos aspectos yo creo que justamente contribuye con esa confusión porque como estamos tan acostumbradas a escondernos y a aparentar y a no querer mostrarnos como verdaderamente somos, cuando estás con alguien que sabes que puede ser tú, que no te va a juzgar, que puede ser vulnerable, pues está muy... Y además tienes un lugar del cual te necesitas escapar,
creo que está muy fácil confundirlo y bueno, qué suerte tuviste que fue una buena persona, Sí, que es la una verdad, buena sí. persona y que te encontraste un excelente papá para tus hijas y al menos que esa historia tampoco se repita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En algún momento de toda esta etapa de tu vida sientes tanto dolor que necesitas refugiarte en algo, que necesitas escapar, que usas algo externo para Totalmente, adormecerte? totalmente. O sea, vengo de un papá alcohólico que siempre hablaba a mi casa borracho y es lo que yo conocía. Vengo de una mamá alcohólica que, pues, toda mi infancia íbamos a casa de mi abuela los fines de semana. Entonces, yo como que la ubico todo el tiempo borracha. O sea, no sabía qué pasaba, pero siempre estaba así. Tu mamá. Ajá. O sea, los fines de semana. Sí. Y luego ella se casó con un alcohólico. Entonces, Ay. o sea, esta cosa del alcohol en mi familia está súper normalizado. Sí. O sea, sí es algo como muy normal. Y pues yo crecí viendo todo esto. Entonces, claro que cuando lo descubrí, ya, pues fue de qué maravilla, ¿no? O sea, esto te seda y adiós problemas. Bueno, digo, no lo piensas Por así. un ratito. Sí, sí, sí. Sí. O sea, no lo piensas así tan consciente, pero pero sí, o sea, sí lo usé y muchísimo, o sea, para desconectarme del mundo, muchísimo. ¿Y cómo pasaste a través de eso? O sea, ¿llegaste a sentir que tenías una adicción? ¿Pudiste dejar solita? ¿Fuiste a, no sé, algún grupo? ¿O cómo lo lidiaste? Sí fui, o sea, cuando me embaracé de mi segunda hija, fui a un grupo y la verdad es que el método no me encanta, son demasiado intensos, pero pues a mucha Les gente le ayuda, funciona, sí. ¿no? Y sí es un método maravilloso que te acoge y creo que, digo, por algo tiene mucho éxito, ¿no? Pero bueno, a mí no es como el estilo de cosas que me gusta, que me estén como intenseando todo el tiempo. Pero sí aprendí como muchas cosas. Ahí como que aprendí de mucha gente, o sea, sí dije, ahí fue cuando descubrí que el alcoholismo es como una enfermedad del alma, o sea, de verdad, es tanto dolor que no puedes manejar, o sea, Sí. pero tanto, de verdad, como que, o sea, es muy fácil como decir a alguien de, ay, pinche alcohólico o lo que sea, ¿no? Pero es tanto el dolor que Sí. no puedes, o sea, entonces por eso acabas como en una adicción, lo que sea. Después de eso ya obviamente empecé a tomar terapia y todo y fue algo de lo que o sea, me ayudó mejor a mí, o sea, como para mi personalidad que como un grupo, ¿no? Claro. Y ya en este momento de sanación pasamos a esta tercera etapa donde ya empiezas a encontrarte a ti misma. ¿Cómo empieza, haz de cuenta, tu parte espiritual? Si estuviste tan alejada de la parte de la religión, que es la única manera en la que de niños podemos conocer la espiritualidad, sobre todo si es la forma en la que te la muestran. ¿Cómo recuperas esa espiritualidad y qué tan fundamental es para tu sanación y tu mejoramiento ese acercamiento con el poder superior o como lo identifiques? Pues mira, cuando tuve a mi primera hija, tuve una depresión súper fuerte, como depresión postparto que se fue como alargando, alargando, alargando y como que yo no sabía qué pasaba, ¿no? Y más ahí como que estaba sola porque pues justo mis amigos de esa época pues estaban ya estudiando maestrías, estaban yendo a trabajar a otros lados, entonces yo como que me sentía súper sola y tal. Entonces ahí descubro como la primer psicóloga que me súper ayudó. Mi mamá siempre estuvo en contra de las psicólogas y siempre decía que solo como que la gente loca iba ahí, ¿no? Y entonces, pues ya, o sea, como que en mi desesperación le digo, es que necesito ir a terapia, o sea, de verdad necesito algo, o sea, no sé qué, pero necesito algo. Entonces, bueno, ya como que se dio y esta psicóloga me ayudó muchísimo como a empezar a entender. Ella fue la primera como que le puso palabras a el ataque de pánico, como que ella empezó a hacer que yo entendiera ella fue la primera persona que me dijo, como que empezó a subir mi autoestima porque un día me dijo,
o sea, creo que tú no estás viendo lo valiente que eres, ¿verdad? Y yo, pues no, o sea, Sí. ¿valiente de qué? O sea, y me dijo, imagínate la sociedad en la que viviste tan católica y tan, o sea, te echaste una sociedad entera Claro, por no abortar y por no matar a tu hija. claro. Y te echaste a tu mamá, que madres. Y te echaste como a todo el mundo encima. O sea, no lo ves. Ujú. Y yo, o sea, como que ahí dije, wow, o sea, sí, pues sí, no lo había visto. Entonces ella fue como que la primera en como hacerme ver todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya después pasó un tiempo, no sé qué, me caso, tal, me divorcio y en el momento que me estoy divorciando, pues igual, ¿no? O sea, me vengo abajo porque, bueno, yo había tenido como, siempre he sido como muy activa y demás trabajando y tal, pero yo en ese tiempo que me casé, tuve pastelerías porque, pues, o me dedicaba a mi hija, a mis hijas, o trabajaba, o entonces no sabía cómo qué hacer porque pues nunca como que alcanzó para que yo me dedicara a mis hijas. Entonces, pues Ok. yo tenía que trabajar. Entonces, empecé en mi casa y se empezó a hacer, o sea, justo la tía que te digo de la hermana de mi mamá, como que vio mi trabajo y me dijo, híjole, es que haces unas cosas pues súper ricas y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos aventamos a poner una pastelería? Y dije, órale. Entonces, de ahí crecieron otras dos. Entonces, pues eso me dio chance de estar con mis hijas, de trabajar y demás, estando como al pendiente de ellas y tener como mis tiempos, ¿no? O sea, de, bueno, yo paso por ellas a la escuela, tal, tal, tal. Y entonces, pues ya llega la pandemia, tenemos que cerrar todas las pastelerías, un relajo, y entonces, pues ya llega el tiempo en el que me divorcio y otra vez, o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé qué voy a hacer, pero yo ya no podía con tanta carga de trabajo. Ujú. Y, y entonces dije, no sé qué voy a hacer porque nada más sé hacer pasteles, o sea, no sé qué voy a hacer. Entonces, una persona con la que trabajé hace mucho tiempo, empiezo como a pedir trabajo por todas partes, a todos mis contactos, así de, por favor, o sea, donde sea, denme trabajo porque estoy cerrando esto, estoy vendiendo todo, bla. Y entonces una persona con la que había trabajado hace mucho tiempo me dice, Suad, pues vente, tengo un espacio aquí, es el director general de un hotel ahí en Santa Fe, y entonces me dice, tengo un puesto para el spa, y yo, ¿cómo que para el spa? O sea, yo soy repostera, ¿de qué me hablas? Sí. Y entonces me dice, no te preocupes, o sea, yo te conozco perfecto, yo sé que la vas a armar aquí, vente. Bueno, ya. Total que, pues sí, sí la armé, Ujú. pero fui todos los días, o sea, en ese proceso de divorciarme que volví a caer en una depresión espantosa, dije, algo tengo que hacer, o sea, algo tengo que hacer con mi vida porque ya es, o sea, ya no funcionaba, o sea, Ujú. literal me despertaba, me iba a trabajar y pues como siempre tenía que poner la cara con los clientes, pues no era como, no me podían ver triste o de Claro. malas o así, entonces era como que siempre hacía como un ritual o no sé cómo llamarle. Sí. Entonces cuando me estacionaba era como de, aquí se quedan los problemas y en el hotel soy otra. Ok. Entonces, siempre he tenido como esa dualidad o ese poder o como le quieran llamar Ujú. de transformarme, o sea, de que me puede estar llevando la fregada y me transformo un poco. Ok. Entonces, el trabajo fue lo que me hizo no caerme, para empezar, y me salvó, o sea, como que hoy por hoy siempre digo que el trabajo me salvó, o sea, porque no podías poner otra cara, entonces Sí. tenías que, de donde tú tuvieras, estar contenta y estar feliz y demostrar a la gente, ¿no? Que estabas contenta. Y entonces como que siempre una persona de mantenimiento del hotel siempre me veía y siempre me decía de, ay, es que me encanta que siempre que llegas como que iluminas el hotel, Mm. ¿no? Entonces como que me quería mucho y así. Y yo a él. Y un día, que ya, o sea, que de plano ya no pude más, que sí me vine como muy abajo.
llegó y me dijo, Suad, no sé qué te pasó, pero ya no brillas como antes. Y dije, madres, o sea, para que ya alguien de mantenimiento me esté diciendo algo así que no me conoce ni Sí. no tiene ni idea por lo que estoy pasando, es que ya se me está notando. Entonces ese día dije, ya, o sea, necesito, conseguí una psiquiatra buenísima. Me empezó como o sea, me dio pastillas, me empezó como a subir y como el ánimo y demás. Busqué una psicóloga que estaban como en conjunto, entonces esta psicóloga como era como especialista en adicciones y entonces la psiquiatra también me dijo o sea, como que hicieron una sinergia de vamos a tratar como todo desde el fondo y entonces te vamos a sacar de aquí. Entonces, la verdad es que fueron 2 personas maravillosas que me encontré en el camino, que justo como que la medicina también, o sea, es básica porque bueno, lo que me explicaba es que ya, o sea, llega un punto en tu vida que estás tan deprimida que ya las conexiones del cerebro ya no funcionan. Entonces, como que tienen que volver a unirse y demás para que puedas como ya volver a pensar bien, estar relajada, tomar decisiones, como desde otro punto y así. Y entonces, bueno, ya a partir de eso, que te digo que el trabajo me salvó y demás, como que es mi espacio seguro. O sea, encontré mi espacio seguro, encontré o sea, gente increíble, como que siempre por mi historia de vida y demás trato de no juzgar a nadie, porque sé que todos tenemos una historia, que todos cargamos cosas pues diferentes, ¿no? Y entonces, como que empecé a disfrutar tanto que dije, ya, o sea, como que de aquí soy y me agarré de ahí como para empezar a ver como la vida bonita. Entonces, y como para agradecer cada día. Y entonces como que cada día empezaba a agradecer de, hoy me siento mejor, o sea, hoy estoy feliz, hoy me siento mejor. Y entonces como que ahí fue cuando empecé a agarrar como una conexión con Dios, universo, no sé cómo le llame cada quien. Y ahí fue cuando, o sea, te digo, como que me agarré del trabajo para ir, y ahí me reforzaban como lo bueno que nunca nadie me dijo, ¿no? Claro. Entonces ahí empecé como a descubrir claro, o sea, sí soy buena para algo. Entonces, pero bueno, antes de esto, rapidísimo, como un paréntesis, un día, bueno, cuando tuve las pastelerías y tal, como que mis clientes me decían, es que no puedo creer lo rico que son tus pasteles y no puedo creer el diseño y tal. Entonces como que justo me empezaban a reforzar como ese tipo de cosas que nunca nadie me había dicho. Y entonces ahí empecé como a crear una comunidad de mujeres en un grupo de Facebook. Entonces como que me empezaron no sé qué habrá pasado ahí. Hice como otro grupo para bajar de peso porque les decía ya estoy súper gorda por la pandemia y porque aparte tenía que probar todo lo que hacía. Entonces, bueno, empecé a hacer una bola y les dije como de que quiero bajar de peso, pero necesito como que alguien me rete, o sea, porque si no yo sola no. Entonces hicimos un grupo de mujeres, como haciendo retos. Entonces, como que juntábamos dinero y la que ganara y la que se vieran más cambios le dábamos el dinero, ¿no? Entonces, como que ahí me empezaron a decir varias personas como de, ay, Suad, es que te admiro mucho y eres súper fuerte y no sé qué. O sea, como que me empezaban a decir cosas que te digo, que nunca nadie me dijo. Entonces, ahí fue cuando decidí empezar como a abrir redes y como motivar mujeres. Entonces, pues de ahí me agarré como para abrir mi Instagram y demás, y de repente como que posteo cosas, o sea, como que soy muy yo, y ahí descubrí que no estoy mal. Claro. O sea, que hay mucha gente que se puede sentir así como yo y demás, y que gente con mucha historia atrás muy fuerte, pero que sí se puede salir adelante y que sí puedes, que sí puedes volver a brillar. O sea, independientemente de todo tu historia terrible de vida, siempre se puede volver a brillar.
claro, qué bonito. Hay muchas cosas que quiero comentar de toda esta parte. Primero que nada, lo del trabajo es impresionante porque realmente no nada más por ser un lugar seguro donde a lo mejor tienes la suerte de encontrarte con buenas personas, sino porque te sientes hábil, ¿no? Te sientes útil, te puedes experimentar tu inteligencia, tu talento, desarrollar nuevos talentos. A lo mejor de pronto no sabíamos. A mí me pasa que yo por estar en esta búsqueda de propósito, bueno, estudié Derecho pensando que quería ayudar gente, porque también yo sentía como unas ganas de estudiar psicología, pero a mi mamá tampoco le gustaban los psicólogos y yo sentía que ella no lo iba a validar y nunca me atreví. A lo mejor me hubiera apoyado, pero bueno, no lo hice, no importa. Estudié Derecho, no me gustó, pero fui buena. Luego estudié Montessori, sí me gustó, pero como que no era lo que yo quería y fui muy buena y así. Y bueno, fui desarrollando muchas autohabilidades porque mis proyectos me llevaban a hacerlo yo sola, ¿no? Entonces, como ahorita digo, gracias a Dios tengo a gente que me ayuda a grabar y todo, pero antes de esto, te lo juro que yo grababa, yo edito, yo escribo, yo hacía mis redes, sigo haciendo mis redes, entonces de pronto también la gente me decía, pero ¿cómo sabes hacer todo eso? Y yo, pues porque aprendí, pero wow, eres muy autodidacta y esas cosas que los demás nos ayudan a ver de nosotros mismos es súper valioso porque es lo que nos permite no nada más construir nuestra personalidad y nuestra autoestima, sino ayudar a otras personas a ver en ellos sus fortalezas. Totalmente. Entonces, qué buena onda que tuviste ese amigo que te mandó al spa a hacer otra cosa totalmente diferente y a la tía que te impulsó con la pastelería. Qué suerte que tuviste esas personas y qué padre que lo aprovechaste de esa manera. Y también creo que esa parte de conectar con la espiritualidad a raíz de la necesidad es lo que más genuino lo hace, porque yo también lo sentí igual. O sea, yo después de pues no estar conectada con mi religión tampoco, porque no me daba lo que yo necesitaba, llegó un punto donde ya estaba tan sola y tan así desesperada de alguien, ayúdeme, es como pues Dios, ¿no? No sé, algo. Y eso también es muy bonito porque encontramos una forma de conectarnos muy genuina con una parte espiritual que es parte de nosotros, si nos creemos como almas, ¿no? Que es algo que yo descubrí que me ayudó a cambiar el victimismo por la fortaleza, ¿no? Y en vez de estarme preguntando por qué me pasó, cuando entendí o cuando decidí creer a raíz de un libro que mi alma había elegido todos los retos que viví, fue cuando pude preguntarme en vez de preguntarme por qué, fue para qué. Y eso me conectó con esa parte de mi alma de decir, pues, ¿para qué un papá alcohólico? ¿Para qué estos problemas? Para ser más fuerte, para ser más independiente y para eventualmente poder ayudar a otras personas. Y creo que más allá de la preparación y de si estudiamos psicología o no, la vida que nos ha permitido ahora sí que maestrías y doctorados en desarrollo personal y en mejoramiento, nos ha puesto también en esta posición de poder impulsar y ayudar a otras personas. Y dices, y volví a brillar, y no nada más volviste a brillar, sino que estás sirviendo como una luz para alumbrar a todas esas mujeres que te siguen y que te admiran y que te usan como ejemplo para que tú puedas ser ese faro que las ayuda a ellas, ¿no? Y eso es muy bonito. Es lo que yo siento cada vez que me dicen, ay, wow, qué padre que estás haciendo eso, qué padre, qué padre. Y yo a veces me cuesta trabajo recibirlo porque no nada más porque estamos acostumbradas a no recibirlo, sino porque es tan natural en mí que siento que no podría hacer otra cosa, que digo, pues es que no puedo hacer otra cosa más que hacer esto. Entonces, no es un esfuerzo que estoy haciendo, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos para que se haga realidad, ¿no? Entonces, me encanta escucharte eso y bueno, ya para empezar a cerrar como toda la conversación, quisiera preguntarte, ¿cómo es ahora desde esta nueva SWAD tu relación con tu mamá? ¿Cómo es tu relación con tu pasado, con la historia con tu papá? ¿Cómo vives eso ahora? Pues está muy chistoso porque creo que
parte de la sanación. O sea, creo que el perdón está súper sobrevalorado. Ok. Sí los perdono, sí sé que vienen también de historias muy difíciles, pero a mí ya no me causa culpa y no me causa pena decir que tengo contacto cero con los dos, porque son personas que no me sumaron, por más que en México la mamá es como, uff, o sea, Sí. pero pues lamentablemente no, o sea, la mía tuvo una historia de vida que no ha querido ella sanar, Ujú. entonces sí fue como yo mucho a ser muy consciente de no quiero a alguien que me siga lastimando y que me siga Claro. pisoteando cuando sé que, que vine a este mundo para más. Claro. Entonces, pues mi relación con ellos es nula. O sea, no, realmente no, o sea, los tengo bloqueados, no sé nada de ellos. Sí. Y la verdad es que no, ni culpa me da. O sea, Claro. realmente como que yo ya hice la paz conmigo de si mañana me dan la noticia que uno de los dos ya no está aquí, híjole, pues claro que me va a dar tristeza, pero Sí. yo ya cerré con ellos mi capítulo, Sí. y ni modo. Y ya con mi pasado, como que aprendí mucho también de compasión, o sea, más que de victimismo y Claro. de ay, pobrecita y así, no, al contrario, o sea, es como como que desarrollé ese tener compasión tanto por mí como por el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso te decía como antes de que trato de no juzgar a nadie Claro. y siempre, por ejemplo, ahorita que guío a mi equipo, como que los veo, o sea, siempre analizo mucho a la gente y los veo y siempre trato de decirles lo bueno que son Ok. en todo, Sí. o sea, lo que hagan y así. Y y es muy chistoso porque justo, o sea, cambié de trabajo y el primer equipo fue como de, o sea, me lo decían de broma, pero como de, no nos traiciones, no nos puedes dejar, o sea, como de, y me lo siguen diciendo, ¿no? A la fecha, pues me siguen y así, y luego de repente me mandan mensajes como de qué poca, o sea, ¿por qué nos abandonaste? Entonces, como que soy muy, trato de ser muy, pues sí, como auténtica y muy, como que nunca me vería tratando o diciéndole o haciéndole daño a alguien porque sé perfecto lo que se siente y jamás quisiera que alguien sintiera lo que yo sentí. Entonces trato de, pues no sé, o sea, trato de ser esa persona, o sea, trato como de honrar mi pasado, no sé cómo Sí. decirlo, de esa forma, o sea, Claro. como siendo lo mejor que puedo, digo, obviamente me equivoco y tengo errores y todo, pero trato de no ir por la vida ni lastimando, ni mucho menos, o sea, siempre trato de ser lo mejor que puedo ser con todo el mundo. Claro, O como sea, ser el cambio que tú sí, querías ver, exacto. que quieres ver y que hubieras querido recibir, ¿no? Y Sí, totalmente. creo que eso es lo más valioso, que puedes encarnar lo que tú necesitaste y lo que tú esperas recibir de las personas. Exacto, sí. Y esa es la mejor manera de recibirlo, siéndolo. Sí. Y en cuanto al tema o sea, quiero tocar un tema importante justo por lo que dices de que en México la cultura de la familia es tan fuerte. A tantas personas les cuesta tanto trabajo poner límites cuando los que Sí. necesitan esos límites son los papás, porque está esa creencia tan arraigada de que la familia lo es todo y que la familia tiene que estar ahí cerca de ti. Y quiero hacer mucho hincapié en esto. No si es la que te hace daño. Totalmente. Y no si es la que te sigue aplastando y la que no te permite ser feliz y crecer. Entonces, creo que el primer acto de amor propio que podemos tener por nosotros mismos es poner esos límites a quien sea que se los tengamos que poner, sean los papás, sean los esposos o esposas, sean los hijos. O sea, nosotros vamos primero, porque si no, no podemos justamente ser ese cambio que queremos ver. Exacto. Entonces, qué bueno que lo pudiste hacer así. Y pues sí, no todas las historias terminan con el final feliz de, ay, no, ya todos nos llevamos muy bien, porque no todos deciden hacer ese trabajo y lo único que podemos controlar es el trabajo que hacemos nosotros. Totalmente. Y si tus papás no lo hicieron,
pues ellos son los que se pierden tener esa relación contigo. Claro, sí. Y qué valor que pudiste reconocerlo y hacerlo, y lo admiro mucho. Y también nada más quería tocar el tema del perdón, solo porque sí está muy sobrevalorado en cuestión de perdonar por la otra persona, pero creo que yo he aprendido algo muy valioso de una terapeuta que tengo el honor de conocer, que es una sobreviviente del Holocausto, que escribió el libro La bailarina de Auschwitz. No sé si lo has leído. Si no, te lo recomiendo muchísimo. Que dice que perdonar es soltar esa parte de nosotros que se aferra a seguir juzgando las acciones del otro. Entonces, perdonar no es para otros, es para nosotros. Totalmente, es como decir, ya, los comprendo, los perdono para que yo me pueda quitar esta mochila de peso, pero no los quiero cerca de mi vida porque no me aportan nada. Entonces eso es para mí el verdadero perdón, y pues es el trabajo que escucho que has hecho y que te súper celebro y te admiro. Y bueno, Suad, para terminar, ¿qué le dirías primero que nada a Suad, a tu versión de niña, a esa niñita de 7 años que le decían que se iba a ir al infierno? ¿Qué le dirías si pudieras ahorita abrazarla y decirle algo? Ay, no sé, millones de cosas, pero pues no sé, en resumen, como de tranquila, ya estoy aquí, o sea, ya todo está bien. Y somos nuestra mejor mamá, realmente, ¿no? Sí. Ya, ahora esa niña que vive adentro de ti, que va a vivir siempre, hay que aprender a amarla como si nosotros fuéramos su mamá. Exacto. O sea, nuestra propia mamá, y aprendernos a dar eso que queríamos que nos den. Sí, totalmente. Y por último, ¿qué le dirías a gente que nos estuviera viendo ahorita que a lo mejor todavía no ha podido llegar a donde tú estás? Híjole, pues creo que más que decirles, o sea, sí recomendaría muchísimo justo terapia, o sea, para que encuentren o sea, para que alguien más te pueda decir lo que tú no ves, porque justo creo que eso nos pasa mucho, o sea, de que, o sea, sobre todo la gente que crece como con baja autoestima y demás, jamás reconoce, o sea, nunca reconoce lo que realmente es, o sea, podrá tener millones de virtudes, pero no las reconoce. Entonces, si no las reconoces, pues no te sirven de nada. Claro. Entonces, creo que sí, parte básica, y creo que debería de venir incluido desde que nacemos, es terapia, o sea, justo para conocerte, para ver cuáles son tus límites, para ver cuáles son tus fortalezas, para ver, pues, todo esto. Y pues eso, o sea, creo que terapia es la mejor manera de, pues, de sanar y de encontrarte a ti mismo. Claro, pedir ayuda. Sí, pedir ayuda totalmente, o sea, y justo, ¿no? O sea, si no, digo, porque de repente, pues, justo no puedes como pagar la terapia y demás, pero sí, o sea, como que sí alzar la voz y pedir ayuda a quien sea, o sea, a quien se deje, claro, porque... Sí. Pues sí. Que pueda, ¿no? También, que pueda ayudarte, porque pues no siempre toda la gente está capacitada. Sí, claro. Y creo que en ese sentido deben de haber, no estoy 100% segura, pero deben de haber terapias de grupo, seguro, deben de haber cosas más accesibles, deben de haber fundaciones. Entonces, si nos ven personas que sí quieren terapia y que no saben dónde buscar, porque a lo mejor no tienen los medios de ir y contratar una terapeuta, creo que busquen alternativas, que 100% hay cosas, organizaciones, fundaciones, pro bono, terapias grupales, no sé, cualquier tipo de grupo. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas abierto tu historia, tu corazón, tu sabiduría. Y pues gracias, te agradezco mucho, me encantó conocerte, tener esta conversación. Suad nos va a compartir sus redes para que la sigan, para que se inspiren y se rían. Yo ya me estuve metiendo y tiene contenido muy divertido. Y bueno, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Pues justo mis redes son suadminor en Instagram y en TikTok suad.minor. Y nada más. Ok, igual lo vamos a dejar todo en las descripciones de los capítulos. Entonces, sigan a Suad, sigan a Hijos del Caos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias a ti.
Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube. Suscríbanse al canal Somos Hijos del Caos. Pónganle la campanita para que les avise cada vez que hay otro episodio. Y a todos ustedes, hijos del caos, recuerden, no están solos, no están solas. Aquí estamos para escuchar, para sanar, para soltar y para seguir adelante. Gracias. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. Hasta la próxima.